Chicos, el truco del EUNACOM es poder tener la respuesta antes de ver las alternativas. Es casi como el manejo de una corazonada, como todo lo que tú tienes, tiene que el conocimiento indicarte inmediatamente la respuesta sin ver las alternativas. Si por alguna razón ustedes necesitan ver las alternativas, tienen que descartar inmediatamente las que son distractores. ¿Quién quiere leer esta pregunta? Ya yo. Frente a un Dale. síndrome clínico y bioquímico de colestasia, ¿cuál de los siguientes exámenes es el indicado para iniciar el estudio? Frente a un síndrome clínico y bioquímico, o sea, es una persona que llegó amarilla y tiene pruebas hepáticas alteradas, la GGT, la bilicoproamino directo, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Sí. Ahora, habiendo hecho examen físico, habiéndole hecho los exámenes de sangre, la pregunta es cuál es el tercero, no el primero, porque usted ya lo vio. ¿Cuál de los siguientes exámenes es el indicado para iniciar el estudio? Si yo ya le hice estudio a través del examen físico, si yo ya le hice el estudio a través de la parte bioquímica, ¿cuál sería el indicado para hacer el estudio? Iniciar el estudio. La letra C. Imagen. Ecografía abdominal. Imagen. Perfecto. Imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la eco es el gold standard para ver vía biliar y es el primer paso en No, realidad. no No, es el espera. gold standard para ver viabilidad. ¿Cuál es el gold standard No, para ver para ver viabilidad? vesícula, para ver vesícula, para ver vesícula. Me confundí. Ah, ya. Ojo con eso. Para Ya, vesícula. perfecto. Entiendo, no, tu respuesta es correcta, pero no te vayas a olvidar que Sí. ¿cuál es el gold No, standard para ver vía viabilidad? biliar es colangio-resonancia. Bien, perfecto. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. ¿Ya? Efectivamente, la ecografía abdominal nos permite ver... ¿Qué información nos da la ecografía? En este contexto. Si está distendida, si hay algún Ya, cálculo que esté obstruyendo el Cálculo. bacinete, cálculo, el Entonces, de bacinete. cálculo, barro. Líquido. Perfecto, excelente. Toda esa Estructurales. cuestión. ¿Qué otra cosa nos da la ecografía? Murphy ecográfico en caso de una colecistitis aguda. Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa? Nos dice la vía biliar. ¿Podemos ver vía biliar con la ecografía? si está dilatada. La está dilatación de la vía biliar. ¿Cuánto mide la vía biliar con vesícula puesta? 6 milímetros. Con vesícula puesta hasta 6. Y sin vesícula, ¿Hasta 9? 8. ¿Entienden a lo que ¿Quién no entendió lo que significa vesícula puesta o sin vesícula? ¿A quién no le quedó claro eso? Son términos, perdón, habituales que ocupamos en urgencia. Pregunten mejor. ¿Alguien no entendió lo que acabo A de mí no decir? me quedó claro. Ya, miren. Cuando yo me refiero a alguien sin vesícula, es alguien previamente operado. Hay cierto compliance de la vía biliar en relación a la bilis que se produce en el hígado. Por lo tanto, si lo normal es tener la vía biliar de un ancho de más o menos 6 milímetros, sin vesícula el compliance es de 2 más, o sea, hasta 8. Si tú sin vesícula tienes 1 centímetro de ancho la vía biliar, significa que tu vía biliar está dilatada. Y si tienes vesícula y tienes una vía biliar de 8 milímetros, también significa que está dilatada. En resumen, si usted tiene vesícula, hasta 6, si no tiene vesícula, hasta 8. Eso es lo máximo que puede medir su vía biliar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es parte de las indicaciones para hacer una colangiografía intraoperatoria cuando yo le voy a hacer una colestectomía laparoscópica a un paciente. Si yo identifico un paciente que requiere una colestectomía laparoscópica, perfecto. Si yo tengo un paciente que requiere una colestectomía laparoscópica, ¿cuáles son las indicaciones de colangiografía intraoperatoria? 1, paciente con ictericia. 2, paciente con patrón colestásico bioquímico. O 3, paciente con dilatación de la vía biliar. ¿Ok? ¿A alguien no le quedó claro lo que acabo de decir? Chicos, chicas. Es todo O.
No. O sea, no. bueno, si tú tienes una o dos o tres, con mayor Mejor. razón. Claro, mayor razón está. No, si tú llegas, por ejemplo, y me dices, doctor, tengo este paciente que está amarillo y tiene GGT elevada, así que no hay que hacerle una colangiografía intraoperatoria, me va a dar un patatún ahí mismo, ¿ya? Sí, sí. Entonces, si tú identificas a un paciente está amarillo, con y tú requieres hacer y tiene una cola aguda, pero el paciente está amarillo, tiene una cola aguda y además tiene dilatación de vía biliar, o tiene una cola aguda y tiene GGT elevada, las tres por sí solas son indicación de colangiografía intraoperatoria cuando yo le hago la colestectomía laparoscópica. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Quién lee esto? Yo, el primer parámetro que se altera en un paciente en shock hipovolémico es... Explícame, antes de leer las alternativas, explícame la sentencia. ¿Cómo? Antes de leer las alternativas de sentence, explícame la frase o la pregunta. Pero léela por parte, para que entendamos el contexto. El primer parámetro. El primer, no el segundo ni el tercero, el primer parámetro. Y parámetro se refiere a lo físico. ¿Ya? Continúa. Que Y se se altera. altera. ¿Ya? O sea, el primer parámetro se altera. Tienes que cerrar tu decir, el primer parámetro físico que se ve alterado. Puede ser para más o para menos. En un paciente con shock hipovolémico, o sea, que le falta ¿qué cosa? Volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo, que puede ser por sangre o por agua, ¿sí? Exacto. Ya. Leyendo eso, ¿cuál es el primer parámetro que se altera en un paciente con shock hipovolémico? ¿Contesto yo o cualquiera? El que todos pueden participar. ¿El pulso? Pulso. El pulso, el estado de conciencia número 1, el pulso, efectivamente. La frecuencia cardíaca es el parámetro que se ve alterado en primera instancia. Recuerden que cuando uno tiene esto, generalmente es a nivel 3, cuando uno pierde más de 1500. Habitualmente, la pérdida sanguínea se limita hasta 700, que es lo máximo que yo también puedo donar. ¿Se acuerdan? Las unidades de sangre que se donan. Precisamente para donar un compromiso físico. ¿Quién lee esta? Ya, yo la leo. Dice, el diagnóstico de colangitis aguda se basa fundamentalmente en... ¿Qué es la colangitis aguda, doctora? Es un síndrome ictérico, ¿no? O sea, infección... a ver, ¿Infección de qué? infección... Mira, te lo está preguntando un cirujano, no un internista. Entonces, decir, esto. La colangitis aguda, por lo tanto, sería una infección aguda de qué cosa. de la vía biliar. Listo, fin. Nada más. Po. Te lo está preguntando un cirujano, no estoy preguntando que me es no sé, un tratado de colangitis aguda. Entonces, tú sabes lo que es la colangitis aguda. El diagnóstico, por tanto, ¿en qué se basa? Lo más fundamental. Síntomas y signos. Síntomas y signos. ¿Por cuáles son esos? Fiebre, ictericia y dolores del hipocondrio derecho. Perfecto. ¿Qué otras cosas se pueden agregar? ¿Cómo conocemos esa triada? La tríada de Charcot. ¿Hay alguna péntada que conozcas tú? Péntada, Sí, la de 5. Reynolds. ¿Cuál? Raynaud. ¿Cuál es Reynolds. lo que se suma ahí? Era compromiso de conciencia y hipotensión. Perfecto, son pacientes más compromisos. Recuerden, chicos y chicas, que la colangitis aguda mata personas. No se les puede pasar una colangitis aguda. ¿Ya? No vamos a ver ahora. Entonces, ¿en qué creen ustedes? La respuesta que creen todos, ¿cuál es? La... Síntomas y signos, perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis aguda? Desobstrucción de la vía biliar. Desobstrucción de la vía biliar, excelente, doctora. Me gusta cómo refleja todo lo que hemos trabajado, excelente. El tratamiento de la colangitis aguda, desobstrucción de la vía biliar.
Entonces usted me dice, doctor, pero cuando yo ingreso un paciente con colangitis aguda, yo le voy a poner indicaciones de desobstrucción de la vía biliar. Yo decir, sí, ese es el tratamiento, pero tú tienes que compensar al paciente. Compensar al paciente significa pasarle volumen, dejar analgesia, antiemético, omeprazol, antibiótico, etc. ¿Ya? Ese no es el tratamiento, esas son las indicaciones previo al tratamiento. Porque el tratamiento de la colangitis aguda es la desobstrucción de la vía biliar. ¿A alguien le quedó dudas de lo que acabamos de hablar? ¿No? ¿Quién me lee esta? ¿Algún voluntario o voluntaria? Aló, chicos. Yo, en un paciente con obstrucción intestinal, la urgencia de cirugía radica en evitar la urgencia de la cirugía radica en evitar. ¿Alguien tiene una idea? Yo estoy entre necrosis y perforación intestinal. Ya. Miren lo que les voy a enseñar. Cuando a ti te preguntan en la urgencia de la cirugía, o sea, ¿por qué razón? Número uno, yo tengo que operar al paciente, estoy diciendo lo que tengo que evitar para que se muera. En otras palabras, estoy diciendo, ¿qué es lo que va a matar al paciente con una obstrucción intestinal? Antes de que el paciente se perfore, porque la peritonitis, ¿por qué se produjo? Por la perforación. Por la perforación. Por lo tanto, D y E no podrían ser conjuntos. Una sería consecuencia de la anterior, ¿cierto? Son casi alternativas descartables. Pero antes de que se produzca la peritonitis, hubo perforación. Pero antes de que se produzca la perforación, hubo necrosis. ¿Se dan cuenta También cómo descarto están? la C. Ya, descartó la C. Por lo tanto, aquí te quedan dos cosas. El paciente está obstruido, ¿cierto? E impidió el tránsito del líquido intestinal, por lo tanto, no absorbió y se deshidrató. O tengo un trastorno ácido-base que el paciente lo mata. ¿Qué me mata primero? ¿La deshidratación o el trastorno ácido-base? La deshidratación. ¿Tú? Deshidratación. ¿Están seguras? Sí. ¿Cuánto tolera un paciente con deshidratación? ¿Cuántos días? Sin agua, o sea, absoluta deshidratación, sin agua. Nada. No, ¿cuántos días tolera una persona sin beber? No recuerdo el dato, pero Hasta 72 horas. De hecho, hay, o sea, en forma así ultra, ¿no? Hay gente que ha contado mucho más, pero por eso es extraordinario. ¿Cuánto tolera una persona con un pH 7.1? Nada. ¿Es compatible con la vida? no. No. Entonces, respondiendo a eso, ¿qué me va a matar primero, la deshidratación o el trastorno ácido-base? El trastorno Ácido ácido base. base. El trastorno ácido-base. ¿Entienden para dónde va la pregunta? Sí. Tenía varias, no sé, como distractores o confundentes dentro de esto, pero ustedes se dan cuenta que gran parte de esto se responden, pero cuando les preguntan tienen que ver bien lo que les están preguntando. En obstrucción intestinal, la urgencia de la cirugía, ¿en qué radica? No que el paciente se perfore eso, en evitar los trastornos ácido-base porque es lo primero que me va a matar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Quién me lee esta? Ya yo. En caso de úlcera péptica perforada. Ya, para. Ahí paré. Cuéntame, ¿qué pasó? No, en caso de úlcera péptica perforada, ¿qué está pasando ahí? Llegaste a tiempo, el paciente estaba No acá. llegué a tiempo. Ya el paciente ¿Cómo está ese paciente? Imagínatelo, descríbeme ese mal, en paciente. malas condiciones generales. Malas condiciones generales, mucho dolor, hipotenso, séptico, etc. En ese contexto, o sea, atacando un caso de una úlcera péptica perforada, se vació, ácido clorhídrico a la cavidad abdominal. ¿Cuál es el factor más importante para el pronóstico?
El tamaño de la perforación, la ocupación, ¿cuál crees tú? Yo creo que es... bueno, estoy entre dos. Como que ¿Cuál? van de la mano. ¿Cuál? A ver. Me importa más el sitio de perforación que el tamaño de la perforación. Y ¿Cuál el es el tiempo de Pero evolución espérate. de la perforación. Estoy entre la B y la Ah, C. están preguntándote el factor pronóstico más importante. Ah, el pronóstico. Ahí estaba la trampa ya. Pronóstico. O sea, está hablando de qué cosa? Tiempo. Sí. Entonces sería el tiempo de de evolución de la perforación. Tiempo de evolución de la perforación. ¿Te das cuenta de qué importante es ver los detalles? Sí. ¿Ya? Entonces, factores como esto, lo más importante es, ¿a alguien le quedó duda? ¿Entienden por qué no son las otras? ¿Alguien hubiese puesto otra y me quiere preguntar por qué sí o por qué no? Doctor, Cuéntame, a mí me quedó duda, pero con la anterior, ¿con cuál? la del intestino, la obstrucción intestinal. ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda? Es que no, creo que no entendí como la pregunta, como puede, Ya, como puede- eso es lo difícil de repente no. Te están hablando de un paciente con obstrucción intestinal, no te dicen si es obstrucción parcial, total, alto, baja. Te están dando un paciente general. La urgencia de la cirugía radica en evitar. Yo estoy con el paciente, que lo que yo trato de evitar es la causa de muerte. ¿Cuál es la causa de muerte primordial en un paciente con obstrucción intestinal? o sea, por lo que colocó allí, los trastornos ácido base. ¿Pero entiendes por qué el trastorno ácido base te mata antes que la deshidratación? Porque un paciente puede vivir o estar más tiempo deshidratado que con un trastorno ácido base. Exactamente, los trastornos ácido base son fundamentales para entender este contexto, ¿ya? Los pacientes con trastorno ácido base no se van a morir en 2 o 3 días, se van a morir en horas, Mm. ¿cachai? Las compensaciones de este tipo son bien defectuosas porque la parte, sobre todo porque son acidosis de tipo metabólica. Empiezas a consumirte el bicarbonato y como no tienes tránsito, después ya no lo puedes producir y ahí es un cacho, ¿ok? Gracias. De nada, de acuerdo a esta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entienden por qué no son las otras? Sí, sí se entiende. Ya. ¿Quién me lee esta? Yo la leo. Dice, para diagnosticar y evaluar un paciente con sospecha de ateromatosis carotidia, ¿cuál es el examen que ofrece mayor rendimiento y menor riesgo? ¿Ya? ¿Leo las alternativas o digo la que yo creo? ¿Cuál es la que tú crees? Mm, La que me da más por menos, ¿me entendí? Eso es lo que te está diciendo. O sea, me da duda porque, o sea, se supone que uno tiene que hacer una ecodoppler en primera instancia, pero dice menor Ya. riesgo ¿de qué? No sé a qué es, Ya, ok. pensando en un De angiotac, acuerdo, de acuerdo, de pensando en acuerdo. De geografía. acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál es el riesgo de una angiografía? ¿Sabes lo que es una angiografía? Sí, cuando hacen un escáner, pero le dan contraste, ¿no? No, eso es un angiotac. Ah, angiografía no, es un rayo. Sí, tiene toda la razón. La Eso no angiografía es un examen de rayo que se hace, es dinámico, o sea, yo le pongo contraste, tengo que entrar a la arteria, le pongo contraste y veo cómo este contraste pasa mediante rayo, o sea, lo estoy viendo. ¿Ya? El escáner es más o menos lo que tú me acabas de comentar, pero el rendimiento es malo. ¿Por qué? El escáner multicorte tiene interrupciones que pueden ser de 3 a 5 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero evaluar una ateromatosis de algún lugar en particular, puede que me la salte, sobre todo en extremidades inferiores. El que me da más rendimiento, al menor riesgo, es el examen que primero es de alta disponibilidad, ¿ya? No necesita medio de contraste y además es absolutamente inocuo para el paciente. ¿Qué examen cumple con esas indicaciones?
El ecodoppler. Ecodoppler. El ecodoppler, por eso es la primera indicación, ¿ya? Ya, mi duda era con respecto al menor riesgo porque se me pasó por la cabeza ahora, en el momento en que igual como pasa en el transductor por la carotida, no tiene riesgo Ya. de hacer como una especie de tía o algo al pasar por la placa. Muy bien, doctor. Estoy seguro, está súper bien lo que me acabas de mencionar. Cuando yo voy a examinar a un paciente, sí puedo, está descrito, existe un riesgo de que yo vaya a tener un accidente de placa o una fractura de placa producto de la manipulación, ¿ya? Para evitar eso, la manipulación ante la sospecha de una ateromatosis carotídea es superficial y no profunda, es suave. El transductor no se hunde en el cuello, se pasa suavemente sobre el cuello precisamente pensando en eso, ¿ya? Ah, ya. Pero su acotación es una acotación inteligente y está bien. Muy bien, doctor. Excelente. Ya. ¿Quién lee esta? Ya, pues chicos, chicas. Andrea, léela tú. Lee. Ya, dice, mujer de 63 años, de 48 kilos de peso, a las 3 horas post colecistectomía recibe 10 miligramos de morfina endovenosa. Ya, mira. Te acaban de dar tres datos importantes. Mujer, más de 60 años, gordo, flaca. Delgada. Flaca, bien. Ya. Te tiene que llamar la atención. Sigue. Sí, a la que fue colecistectomizada recién y recibió 10 miligramos de morfina endovenosa, que es mucho para el peso de la paciente. Bien. ¿Qué pasó? Intoxicación. Sí, intoxicó. Ya, A los pues, 6 minutos, lea la cuestión. Pues. a los 6 minutos la paciente está en sopor profundo, cianótica, con pulso firme de 120 por minuto y extrasístoles ventriculares ocasionales. La frecuencia Ya. respiratoria es de 2 a 3 por minuto. Caramba, ¿ya? La conducta a seguir debe ¿Qué le ser... pasó a la paciente? Intoxicada. Se intoxicó, sí. ¿Con qué? Con morfina. ¿Cómo veas? ¿Qué hay que hacer? Darle su antídoto que es la naloxona. ¿Ya? ¿Y qué más? Debería vía aéreo, ¿no? Ventilar La- con ambú. La vía aérea, porque mira cómo está la Sí, pues frecuencia está ahí respiratoria. ¿Por qué si el problema es que le falta oxígeno, no le doy oxígeno? También tiene una Porque no frecuencia. está ventilando, no saco Bien, nada así. excelente. La paciente no tiene mecánica ventilatoria. Sí. No saco nada metiéndole 1 millón de litros de oxígeno si la paciente no está ventilando. Bien, doctor. Ya, bien. Por lo tanto, tengo que revertir, ya, administrarle el antídoto y pasar la ventilación con ambú. El Sí. ambú significa ponerle la mascarilla con oxígeno y reservorio. ¿Ya? No significa ventilar ¿cómo se llama? Meterle el tubo y hacerle una intubación segura. Lo que tengo que hacer es meterle oxígeno y ventilarla con ambú. ¿Ok? Puedo ponerle una canulita mayo, puedo hacerlo, no necesariamente intubarla. ¿Capit? Sí. Ya. ¿Quién me lee este? Yo. El examen de elección ante un paciente con sospecha de úlcera péptica perforada es. Ya. Otra vez, el mismo paciente de recién, llegaste atrasada, el paciente le duele la guata, ¿qué hay que hacer? O sea, yo haría una EDA, pero como ya está perforada, no sé si eso cambia el... A ver, ojo, Claro. ¿cómo se hace una endoscopia alta? Se hace con anestesia y se mete un endoscopio a través de ¿Y el la boca. endoscopio va con algo más? No lo sé, doctor. No. Se insufla con CO2, Ay, ¿ya? ya. Y también está agua. ¿Qué pasa si yo le meto CO2 a un paciente que está perforado? Voy a terminar Desgarrando esa zona. Claro. Eso, bien. Pero Ojo, no puede ser por el hecho de que la EDA sea terapéutica. ¿Podría llegar a hacer eso? El tratamiento de una úlcera perforada no es endoscópico, Ah, ya. es laparoscópico. Ya. Por lo tanto, ¿te sirve la endoscopía alta? No. ¿Te sirve el lavado peritoneal diagnóstico? No.
¿Te sirve la ecografía abdominal? Sí. ¿Qué información te da la ecografía abdominal? Estamos hablando de sospecha de úlcera péptica perforada. Me va a indicar que la ecografía abdominal, sí, me va a indicar que estoy teniendo una, me imagino, pienso en un ecofaz, doctor, es como lo primero que se me viene a la mente. Entonces siento que me va a decir que estoy teniendo una filtración Te de... cuento algo, lo primero que se libera cuando tienes una úlcera perforada no es sangre ni líquido, es gas. Ah, ya, entonces sería una radiografía de abdomen simple. ¿Quién dice otra cosa? No era ninguna. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes úlcera de este tipo, el examen de elección es aquel que te da la mayor información. O sea, la radiografía abdomen simple te sirve porque tú vas a ver aire subdiafragmático, pero la información que te ofrece es muy limitada. El examen de elección, por lo tanto, es una tomografía computada abdomen y pelvis con contraste, ¿ya? Ya. Es el que es de rápido acceso, la tiene todo un servicio de urgencia y es el examen de elección para poder observar esto. Ya, doctor. Ya. ¿Quién me lee esta? Vamos. Yo. Paciente joven, previamente sano, intervenido de urgencia por herida penetrante abdominal. Con lesión de grandes vasos, recibió importante reposición de volumen para mantener hemodinamia. En el postoperatorio inmediato presenta dificultad respiratoria y tos. La complicación más probable a considerar es... ¿Qué le pasó? Tuvo una lesión de grandes vasos, se le puso volumen. Postoperatorio inmediato. Tengo que pensar en un tromboembolismo pulmonar. Pero lea la información que les están pasando. Yo pienso que lo importante edema, es que edema recibió pulmonar, mucho volumen, volumen. entonces hay que pensar en un EPA. Ah, perfecto. Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos un paciente que se nos pasó la mano, lo repusimos demasiado. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Así no me digan que lo vamos a pasar a diálisis hidroática. Son alternativas. Pero ¿cuál es la complicación más probable en este caso? Tú tienes un EPA, perfecto. Pero es un EPA de origen cardiogénico o no cardiogénico. No cardiogénico debería ser, pues, ¿no? EPA no cardiogénico. ¿Quién piensa otra cosa? No, pero dices el cardiogénico, ¿no? Porque la causa es el volumen. ¿Ya? Entonces el corazón el que está fallando. Está ¿Ya? volviendo la sangre a nivel pulmonar. Good. Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? Era una pregunta un poco tricky. Yo lo pensé no cardiogénico porque tiene clínica respiratoria. ¿Ya? Y además el corazón no está afectado, po. Sí, Si la po. bomba funciona. La función ventricular no me dice que haya cambiado, po. Así es. El problema es otro. Ya, chicos. Suficiente por hoy. Les quiero agradecer y pedir 1000 disculpas.